Martín del Campo, que ahora le dedicamos el tema Avances en el estudio de la conducta animal y conservación. Tenemos el agrado de contar con la participación para esta sesión de la doctora Claudia Levi Sánchez Aldana. Ella es médico veterinaria zootecnista, egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional, y ha hecho diplomados en medicina, cirugía y manejo de fauna silvestre y animales de zoológico de la misma facultad, así como un diplomado en medicina, cirugía y zootecnia de pequeñas especies. Desde septiembre de 2016 es directora general de Zoológicos y Vida Silvestre de Ciudad de México, y también directora ejecutiva de la AMBESO, AC, Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especializados en Animales Zoológicos, Exóticos y Silvestres. Asimismo, de la práctica privada en la Clínica Veterinaria Playa del Carmen, Medicina, Cirugía y Zootecnia de pequeñas especies, mascotas no convencionales y fauna silvestre. También ha sido profesor de cirugía y manejo de fauna silvestre y animales de zoológico en la Facultad de Veterinaria, y médico encargado de la sección Úrsidos, Cánidos y Lobos Marinos del Zoológico de Chapultepec. Demos la bienvenida a la doctora Levi. Con muchísimo gusto la recibimos en esta interesantísima plática que nos ofrece el día de ahora, que se llama Evaluación de los aspectos conductuales de los animales silvestres bajo cuidado humano. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Claudia, muchas gracias. Y te dejamos. Muchísimas gracias. Antes que nada quisiera agradecer la invitación a esta maravillosa universidad. También estuve algunos semestres por la Facultad de Ciencias cuando hice mi maestría en Biología de la Reproducción, y me da mucho gusto volver aquí a hablar un poco sobre lo que hacemos actualmente en los zoológicos del mundo, y particularmente lo que hacemos los médicos veterinarios, los biólogos, que trabajamos en esta apasionante área de la fauna silvestre. Algo hice. Ya está. Gracias. No podemos hablar de conducta, de la evaluación de los aspectos conductuales de los animales bajo cuidado humano, sin contemplar el factor del bienestar animal. ¿Por qué? Porque están íntimamente relacionados. El bienestar animal es un reflejo de las conductas que los animales expresan bajo cuidado humano, y por eso están íntimamente relacionados. Un concepto muy amplio que me gusta mucho utilizar sobre el bienestar animal es justamente este, ¿no? Que es del doctor Xavi Manteca, que es un especialista en bienestar animal de animales, no precisamente de zoológico nada más, sino de animales bajo cuidado humano en general. Es la adaptación de los animales a su ambiente, ¿no? De alguna u otra forma. Y esto es muy importante porque durante los últimos, digamos, 20 años se ha generado un movimiento muy importante en todos los zoológicos del mundo, todos los lugares que mantienen animales bajo cuidado humano, en donde se ha generado información científica, misma que nos sirve, así como los conocimientos y la experiencia, para aplicar mejores métodos de manejo y facilitar, sobre todo a los médicos veterinarios, desde este ángulo puedo decírselos, a contribuir en todos los aspectos del bienestar animal. Lo que hacíamos hace 20 años no se parece en nada a lo que hacemos hoy en día con los animales bajo cuidado humano, ¿no? Aquí arriba, por ejemplo, está
una de las pandas del zoológico de Chapultepec. Ella es Sin, es una de las panditas más viejas de todo el mundo, fuera de China. Es hija de Togui, por si recuerdan a la famosa Togui, y que ahora hacemos todos los manejos médicos necesarios bajo condicionamiento operante, es decir, bajo un entrenamiento voluntario en el que ella accede a hacer cualquier procedimiento clínico de revisión, un examen físico general, toma de muestras de sangre, toma de muestras de orina, inspección de la cavidad oral, toma de radiografías, etcétera, ¿no? Y obviamente no nada más nos ha servido para hacer todos estos procedimientos en los animales bajo cuidado humano, sino también para conocer más a fondo a aquellos animales que están en algún programa de reproducción y reintroducción al medio silvestre, como es el caso de los lobos mexicanos o del cóndor de California. Como sabemos, el bienestar animal es un concepto un poco difícil de definir, porque implica muchas aristas que hay que combinarlas para poder dar una mejor acepción. Sin embargo, esta es una disciplina, es una ciencia que es relativamente nueva. Esta ha evolucionado de la medicina veterinaria en la segunda mitad del siglo XX. ¿Y por qué evoluciona de la medicina veterinaria? Porque los veterinarios somos los más interesados en que los animales tengan el bienestar animal necesario para crecer, para madurar, para reproducirse, para estar en óptimas condiciones, incluso si son animales de producción. Un ejemplar o un animal que no tiene bienestar va a ser un animal que no gane peso, que presente muchas enfermedades asociadas al estrés, y esto no es conveniente ni siquiera desde el punto de vista de la producción animal, mucho menos de los animales que mantenemos bajo cuidado humano con otros propósitos, como es el caso de los zoológicos. Inicialmente se enfocó básicamente en la etología. Esto es algo que medían con mucha frecuencia los compañeros biólogos o veterinarios etólogos, y básicamente hacían observaciones de la conducta de los animales. Medían el número de pasos con los famosos podómetros o detectaban algunas estereotipias en los animales, conductas aberrantes que no tienen una función específica y que son repetitivas y muchas veces, no siempre, son indicadores de un bienestar bajo. Actualmente es una ciencia multi e interdisciplinaria que abarca muchas áreas de la ciencia, como la etología que mencionábamos, la fisiología. Sabemos que se han utilizado diversos parámetros para medir el bienestar animal o el estrés en los animales bajo cuidado humano, la patología, la medicina, la inmunología, la endocrinología y las neurociencias. El bienestar de los animales que se encuentran bajo cuidado humano, particularmente en los zoológicos y los acuarios, es sobre todo importante por razones éticas. Esto es algo que es así, se ha extendido en los últimos años. Todos conocemos al movimiento animalista a nivel mundial, que no está del todo errado si consideramos que en el fondo están buscando que los animales obtengan un bienestar, que sufran lo menos posible. Garantizar los mejores estándares de bienestar animal es un requisito imprescindible para que los zoológicos modernos puedan cumplir su función de educación y de conservación. Imagínense ustedes cuál sería el mensaje educativo si un niño o un adulto llegan al zoológico y ven a un animal en un estado deplorable, en un exhibidor sucio, triste, sombrío, y el animal con conductas estereotípicas. Es justamente lo contrario lo que queremos exponer, ¿no? A nosotros nos gusta exhibir a los animales en sus mejores momentos, que tengan un espacio amplio, naturalístico, que tengan oportunidad de elegir cómo pasar el día, si quieren estar fuera, si quieren mojarse con la lluvia, si quieren estar al sol, o si prefieren estar fuera de la vista del público. Y eso es algo que nos ha costado un poco de trabajo que las personas o los visitantes entiendan.
porque generalmente, no es el caso de ninguno de ustedes, porque ustedes son científicos, pero generalmente las personas no están acostumbradas a observar. Y esto es algo que es muy importante, inculcarle a los niños, a la gente en general, que tienen que aprender a observar a los animales. Y dar un mensaje de conservar a los ejemplares, pero más importante, conservarlos en su hábitat natural. Desafortunadamente sabemos que para muchas de las especies esta no es una opción viable, al menos de momento, por lo que su estancia en los zoológicos es, digamos, el último refugio para estos ejemplares, para esas especies animales que en su medio silvestre no tienen oportunidades de subsistir. Hay por lo menos, me vienen a la cabeza unos 20 casos de especies amenazadas o extintas incluso en vida libre que han sido reintroducidas al medio silvestre gracias a los programas de conservación y reproducción bajo cuidado humano. Entonces los zoológicos hemos cambiado nuestra función o hemos redirigido nuestras funciones para poner en primer lugar la conservación. El bienestar animal contempla 3 puntos fundamentales a grandes rasgos, que son los aspectos físicos, las emociones y los comportamientos, o la necesidad de comportamientos, es un sinónimo. Aquí, por ejemplo, vemos un caso que seguramente han visto o escuchado en las redes sociales o en los medios de comunicación. Es un caso mediático muy sonado. Es una elefanta que tenemos en San Juan de Aragón. Ella es Eli. La fotografía de mi derecha es de cuando Eli llegó al zoológico de San Juan de Aragón, hace aproximadamente 5 años. Y la otra fotografía es de Eli actualmente. Yo creo que las imágenes son contundentes, ¿no? Es muy fácil identificar tanto en cuestiones de actitud como en cuestiones físicas en general, podemos ver una diferencia muy marcada, ¿no? Para nosotros no es suficiente esto, es decir, tenemos que estudiar a los animales en una forma individual, exhaustiva y compleja. Y ahora les voy a explicar por qué. Dentro de los aspectos físicos que nosotros cuidamos están desde luego la salud, entendiéndose como la ausencia de enfermedades o de lesiones, el confort físico y el confort térmico. Desde luego los animales son capaces de identificar todos estos aspectos de su entorno. Ellos saben lo que es sentirse cómodos, saben lo que es estar sanos, saben lo que es tener una alimentación adecuada, no pasar hambre. Todos los animales conocen estas características, ¿no? Y nosotros tenemos la obligación de conocer las características de esas especies que están bajo el cuidado en los zoológicos. En cuanto a las emociones, hasta hace algún tiempo a los médicos veterinarios o a las personas que trabajábamos en los zoológicos o directamente con animales, nos daba un poco de recelo, por decirlo menos, el hablar acerca de las emociones de los animales, porque lo entendemos como un término subjetivo que es muy ambiguo y es fácil malinterpretarlo, o mejor dicho, es fácil antropomorfizarlo. Y eso es algo que nosotros quisiéramos evitar, ¿no? No queremos que las personas vayan por ahí implantándoles o traduciéndoles o asignándoles emociones humanas a los animales, porque definitivamente no tenemos las mismas necesidades y no tenemos tampoco seguramente los mismos procesos de pensamiento o de integración de la información en nuestro entorno. Entonces, durante muchos años evitábamos este tema de las emociones, pero llega un punto en el que ya no se pueden evitar porque sabemos que existen, sabemos que los animales expresan emociones, tanto las negativas, que son
muy fáciles de identificar, como es el miedo, el dolor, el estrés prolongado o el aburrimiento para algunas especies, como la presencia de emociones positivas, como cuando vemos un animalito que está cómodamente descansando en algún sitio, el confort, la vitalidad. ¿Cuántos de ustedes no llegan a su casa y los espera su perro y se pone a brincar como loco? Es innegable que tiene una emoción, ¿no? Está emocionado de verlos, está a lo mejor eufórico, no podemos decir contento, pero por lo menos eufórico, y con el afán de jugar también, ¿no? Entonces, sí es importante tener en cuenta sobre todo la historia natural de las especies para poder interpretar estas emociones de una forma más científica y adecuada. Y a estas emociones les damos más bien una medición cualitativa, ya que no las podemos cuantificar. Hay muchos estudios en animales de laboratorio e incluso en animales de producción en los que se han empezado a interpretar algunas expresiones faciales para determinar la emoción que está sintiendo el ejemplar o el animal en ese momento. Se han hecho estudios en ratas, en cerdos, en vacas, en perros, desde luego. Y bueno, creo que estamos un poco lejos todavía los que nos dedicamos a animales de zoológico, por la simple y sencilla razón que no es estadísticamente significativo todavía, ¿no? Son cambios muy sutiles y tendríamos que tener mucho más conocimiento y hacer estudios más extensos para poder dar esta interpretación. Los comportamientos, o lo que tendemos a llamar más bien necesidades de comportamiento, se pueden dividir en dos grandes grupos. Una son todas aquellas conductas importantes en sí mismas y que es necesario proporcionar un entorno para facilitar la expresión de estos comportamientos, de estas conductas. Un caso muy clásico es la búsqueda de alimento, ¿no? Antiguamente el alimento se les proporcionaba a los animales de zoológico en un comedero a determinada hora del día y ellos podían o debían ir a comer ahí, ¿no? Ahora lo que promovemos es el forrajeo, la búsqueda de alimento, que sabemos que los animales, la mayoría de los animales en vida libre, gastan o invierten una gran cantidad del tiempo en esta búsqueda de alimento. Entonces nosotros tratamos de emular esto mismo y darles esta alternativa también bajo cuidado humano. Y la otra, el otro gran grupo, son la posibilidad de expresar conductas que tienen efectos positivos sobre la salud o el estado del animal, que no necesariamente sean importantes por sí mismas, pero que favorecen el bienestar del animal. Y también para eso tenemos que proporcionarles los medios adecuados para que los animales lo expresen. Y cuando hablo de todos esos temas, a lo mejor les viene a la mente animales de zoológico, pero no es exclusivo para los animales de zoológico. Esto se está realizando y se lleva a cabo en la mayoría de las granjas de producción, en los criaderos, incluso en casas donde tienen más de 2 o 3 mascotas, perros, gatos, también se hacen todas estas modificaciones para favorecer el bienestar de los animales, porque créanlo o no, los perros que son mascotas también pueden tener niveles de bienestar bajo y también pueden manifestar algunas conductas aberrantes cuando no se les proporcionan las condiciones adecuadas para expresar su naturaleza, ¿no? A veces pensamos que consentimos a los animales porque les proporcionamos algunas condiciones, pero que no son las adecuadas para esa especie. Tratar a un perro como si fuera un pequeño ser humano, pues es una forma de abuso animal. No les estamos proporcionando realmente las condiciones adecuadas para que ellos expresen su naturaleza, que es única y maravillosa. Los cambios en las conductas de los animales, entonces, a nosotros nos proporcionan información determinante
para conocer y para saber si tienen un grado aceptable de bienestar. ¿Y cómo sabemos o cómo podemos medir estos cambios en la conducta de los animales? Están los sencillos cetogramas que ustedes pueden llevar con una pluma y un pedazo de papel y llevar un registro. Si no se llevan registros de las conductas de los animales en forma sistemática y se analizan los datos, es como si no estuvieran haciendo absolutamente nada. Nosotros, todos los programas de enriquecimiento conductual, les pido, si no tienen, si tienen alguna duda sobre algún término que yo use y no tengan mucha experiencia en estos temas, deténganme en el momento que ustedes quieran, por favor. Les decía que a veces hacemos modificaciones en el ambiente para mejorar el grado de bienestar de los animales. Sin embargo, si nosotros no medimos cuál es la respuesta, es como si no estuviéramos haciendo nada. Tenemos que evaluar si está funcionando ese método o no. O no sabemos si en realidad ese animal presenta una conducta estereotípica. ¿Cómo lo podemos saber si no hacemos una medición, una observación sistemática, un registro sistemático de la información y, por último, un análisis e interpretación de esa información? No serviría de absolutamente nada. Es muy importante llevar estos registros. Esto que ven aquí es una aplicación. Ahora ya muchos zoológicos, este es de la Sociedad Zoológica de Chicago, sacaron una aplicación para que las personas, los curadores o los zookeepers que llaman ellos, puedan llevar un registro sistemático de las conductas de los ejemplares que están bajo su cargo, bajo su cuidado. Y es una forma muy sencilla de manejar la información que después se puede analizar en un estudio más amplio, compartirse con otros zoológicos o con otras colecciones del mismo zoológico. Por eso es muy importante tener también programas de enriquecimiento ambiental. ¿Sí saben lo que es el enriquecimiento ambiental? ¿Todos? ¿No? Bueno, el condicionamiento operante, ese ya se los expliqué, es una forma de entrenamiento dirigido a, sobre todo, realizar procedimientos médicos para que no tengamos que estresar a los animales. Antiguamente, cuando teníamos que hacer una revisión clínica, vamos a decir, de una de las pandas, teníamos que anestesiarla para poder tomar muestras de sangre, realizar un ultrasonido de abdomen, una radiografía, un examen físico completo. No solamente esto implica un riesgo para los ejemplares, para los animales, imagínense ahorita que Cincin o cualquiera de esos animalitos que ya son de edad avanzada, nosotros los sometemos a un procedimiento anestésico, estamos poniéndolos en riesgo. La anestesia siempre, siempre, siempre es un riesgo. Por más buen médico que seas y por más equipo médico que tengas, es un riesgo. Les decía que a partir de hace algunos años nos dimos cuenta que hay una forma muy fácil de hacer que los animales colaboren con nosotros y se dejen realizar todos estos procedimientos médicos voluntariamente. ¿Cómo? Pues a través del refuerzo positivo. Buscamos algo que les motive muchísimo, generalmente comida, y los convencemos de hacer lo que queremos que hagan. En la fotografía donde estaba Cincin siendo entrenada, le estaban dando un pedazo de manzana. Eso no forma parte regular de su dieta. Los pandas consumen unos 10 kilos de bambú, alimento peletizado como tipo croquetas, especial para herbívoros, un poco de arroz y un poco de zanahorias. Las manzanas son extras. Es algo adicional que a ella le gusta muchísimo y que además se lo damos después de la comida. No vayan a pensar que los matamos de hambre para hacer esto. No, es un adicional. Pero eso no es lo más importante. ¿Saben qué es lo más importante del condicionamiento operante? Que a los animales, a diferencia de muchas personas, les gusta trabajar y les gusta aprender. Ellas, normalmente muchos animales que tenemos
en estos programas de condicionamiento operante, que prácticamente es toda la colección con sus retos, porque no es lo mismo entrenar un ave de presa que a un reptil, que a un murciélago. Cada uno tiene sus propios retos. A ellos les gusta aprender y cooperan y lo hacen gustosos, de verdad. Por esto, estos programas, el enriquecimiento ambiental, consiste en facilitarles todo lo que dije anteriormente, facilitarles un ambiente, proporcionarles a los animales un ambiente en donde ellos puedan expresar sus conductas naturales, aunque utilicen otras herramientas que no sean las que tienen disponibles en el medio silvestre. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Es que es un video, pero... No. ¿Perdón? Sí, sí, claro. A ver si lo podemos ver, ojalá, porque está padre. Si no, traigo aquí también. Ahí también pueden estar. Estaba ahí, pero... Aquí está. Sí, bueno. Vamos, hay que agrandarlo, ¿verdad? Ahí está. Les pido una disculpa por el sonido, pero... Bueno, este es un mono cangrejero. Todos estos implementos que ustedes van a ver, las hace el área de enriquecimiento ambiental de los 3 zoológicos de la Ciudad de México. Ahí tenemos estudiantes o pasantes de biología, de psicología, de veterinaria, y diseñan todas estas herramientas que favorecen y estimulan a los animales, ¿no? Ese es como un tipo... y como ven, utilizamos alimento que no necesariamente tiene que ser un alimento rico en calorías. Cuidamos mucho la alimentación de los animales, las dietas, entonces, y procuramos no incrementar los alimentos altos en calorías por el riesgo de las enfermedades que tendríamos igual nosotros. Este macaco cangrejero en particular es diabético, entonces lo que menos necesita es más frutas o golosinas, ¿verdad? Así que usamos cosas sencillas como lechuga o pepino, que es parte de su alimentación, y a él lo que le llama la atención es el reto de encontrar las cosas, y lo hace de todas formas, ¿no? Creo que le podemos regresar al... Podemos cerrar aquí. Sí. Van a ver otros 2 videos, así que... Ahí está. Perfecto. Ya yo me encargo. Gracias. La música. Ya se quedó la música. Entonces les decía, el enriquecimiento ambiental muchas veces puede ser parte del albergue mismo, en donde les facilitemos a los animales incluso algún tipo de interacción con los visitantes. Una interacción protegida, desde luego, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, esto es en un zoológico en Jerusalén, donde los visitantes pueden entrar a través de esos cascos o cúpulas
y ver a los animales desde ese nivel, y los animales también podrían verlos a ellos, ¿no? Eventualmente los animales se acostumbran, y sin embargo, pues para ellos también es una forma de enriquecimiento conductual. Recuerden que los animales que viven bajo cuidado humano, sea en un zoológico, en nuestra casa, en una granja, se acostumbran a la presencia de las personas. Entonces, no es verdad que se estresan, no es verdad que les hace daño, no, ellos están muy habituados a esto. Desde luego hay que saber a cuáles animales sí queremos habituar al contacto humano y a cuáles no. Si va a ser un ejemplar, un cóndor de California que vamos a liberar en San Pedro Mártir, lo que menos queremos es que se impronte o se acostumbre a la presencia de las personas. Así que evitamos todo el contacto en la medida de lo posible con los seres humanos para evitar que en un futuro, al ser liberados, ellos busquen este contacto humano, porque suele suceder. No se calla, ¿verdad? No. ¿Y no hay forma de quitarle el volumen? Sí, lo que estoy viendo es como no es de la que nosotros estamos. Tiene que llamar al técnico para que... Bueno, mientras no importa. Puedo... ¿Les molesta mucho la música? Listo, muchas gracias. Entonces, les proporcionamos algunas cosas para que ellos puedan expresar sus conductas naturales. Algo que también es muy importante que les mencionaba hace rato es darles condiciones adecuadas para que ellos puedan elegir cómo pasar su día. Exponerlos a los medios, a los elementos de la naturaleza es muy importante. Si ellos quieren mojarse, si quieren recluirse, si quieren jugar en la arena, diferentes superficies. O sea, tratamos de hacer lo más posible para que los animales se sientan, tengan esta zona, este confort del que hablábamos al inicio. Por ejemplo, los árboles de Navidad que ustedes tiran a la basura cuando terminan las fiestas, nosotros los rescatamos y se los damos a los tigres, porque les encantan los aromas. El aroma de pino les gusta muchísimo. A veces utilizamos otro tipo de aromas. Mientras el tigre está guardado, el trabajador entra a su albergue y a lo mejor coloca algunas gotas de alguna sustancia aromática. Puede ser vainilla, puede ser menta, puede ser hierbabuena, puede ser orina de conejo. Y entonces, cuando sale el tigre, ¿qué es lo primero que va a hacer? Va a empezar a explorar su entorno, ¿no? Le va a llamar la atención ese olor nuevo y va a empezar a explorar. Y eso es algo que los tigres hacen en vida libre y entonces aquí les damos oportunidad de hacerlo también. Con todo este auge del comportamiento y la evaluación de las conductas de los animales, que ha evolucionado muchísimo en los últimos años, es importante tener una mentalidad muy abierta. ¿A qué me refiero? Que antiguamente las conductas se catalogaban en conductas anormales y conductas normales. Nosotros hemos tenido algunas personas que van al zoológico y ven, por ejemplo, han leído por ahí que los elefantes que se balancean de un lado a otro, eso es una conducta estereotípica y es indicativa de que tiene un bienestar bajo el ejemplar. Pero nosotros no la observamos 5 minutos al día. Nosotros observamos a la elefanta 24 horas al día y la conocemos. Sabemos cuáles son las conductas de ansiedad, porque los elefantes también tienen un lenguaje corporal.
Si vieron en la fotografía donde estaba Eli, en las dos aproximaciones, en las dos fotografías, en una de ellas pueden ver cómo estaba la trompa totalmente derecha, dirigida hacia el piso. Esa conducta en un elefante, por lo menos en Eli, indicaría ansiedad o estrés. Pero eso yo lo sé porque conozco al elefante y ya sé cómo reacciona ante algunos estímulos, algunos sonidos que la asustan o que a lo mejor la remontan a sus tiempos de circo donde sí la pasaba muy mal. Estas conductas que llamábamos anormales, resulta que se les catalogaba así porque no habían sido vistas en vida libre. Sin embargo, no siempre indican, como dice aquí, falta de bienestar. Algunas de ellas, sí, desde luego, pueden ser estereotipias. Las estereotipias son conductas repetitivas que los animales realizan con el fin de liberar endorfinas, con el fin de disminuir la ansiedad o el estrés. Y son conductas repetitivas que no tienen ninguna función fisiológica o biológica en el organismo. Estas son indicadoras en general de un bajo bienestar en los animales. Pero no todas las conductas repetitivas son estereotipias. Hay que conocer a los individuos y ahorita les voy a explicar por qué. Una que sí puede ser muy indicativa de que el animal no está bien es la apatía, ¿no? Un animal que está ahí, tirado, que no importa lo que ustedes hagan, el enriquecimiento que le pongan, los premios que le prometan, sencillamente la vida no le interesa. Eso sí podría ser un signo de alerta para nosotros y podría indicar un problema de salud o un problema de bienestar. Y tenemos que intervenir inmediatamente y ver qué es lo que está pasando. Otra conducta que sí es muy nociva para los animales es la regurgitación-reingestión, ¿no? Eso de que vomitan el alimento y lo consumen otra vez, y lo vomitan y otra vez. Digo, yo he tenido pacientes perros que también hacen esto, sin ninguna causa fisiológica, sencillamente por estrés. Y el estrés no necesariamente es porque los dueños le peguen o le griten o lo maltraten. A veces los ponemos en una situación que no les corresponde. Algunas actitudes humanas le indican al perro que él es el líder de la familia y el perro no puede con esa responsabilidad, porque nadie le pregunta si pueden comer o no pueden comer, si pueden salir o no pueden salir. La gente hace lo que se le pega la gana, sin preguntarle al perro. Entonces, como me dejan dormir en la cama, yo soy acá el líder de la familia, el más consentido, y de repente se me van y comen antes que yo. ¿Cómo no se va a estresar ese pobre perro? Y tenemos que aprender que el lenguaje que nosotros o lo que nosotros queremos transmitirles no es lo mismo que ellos van a interpretar. Ustedes pueden pararse delante de una jaula de un mono y sonreírle con mucho amor. ¿Saben qué va a hacer ese mono? Se va a sentir insultado y los va a tratar de agredir. ¿Por qué? Porque el sonreírle a un mono es enseñarle los dientes y es amenazarlo. O verlo directamente a los ojos. Moverse así, verlo directamente a los ojos. Tenemos que aprender a conocer a los animales. Por eso cuando viene así alguien, no sé, de la Facultad de Ciencias y me viene a dar clases de estereotipias, pues creo que necesitan adentrarse un poco más en los temas de etología y de conducta animal, estudiar un poco más y sobre todo aprender a observar. También puede haber conductas que sean normales o naturales, pero ¿qué pasa si hay un incremento en la frecuencia, en la duración o en la intensidad? ¿Ustedes han oído hablar del acicalamiento excesivo? Se pueden arrancar un pedazo de piel o una pata. Eso es normal que se acicalen, ¿no? Pero ya cuando se están arrancando las plumas, eso ya no es normal.
Puede ser un problema físico, claro, un problema médico, pero si no lo es, pues descartemos un problema conductual. Y las conductas que definitivamente no hay de otra, indican bienestar, que es muy fácil verlas, ¿no? Las conductas de juego, las conductas afiliativas, el comportamiento maternal, pero también las otras que hablan de una esperanza de vida, de tener animales muy longevos, que han vivido tantos años en un sitio, es porque están bien, ¿sí? Que están sanos y que tienen una condición corporal adecuada, no están ni gordos, ni caquéticos o demasiados, es muy flaquitos, ¿no? Tienen una condición corporal adecuada porque se están alimentando bien, porque están, no sé cómo decir el término, pero están, en inglés se dice thriving, es como, están bien, ¿no? Floreciendo, vamos a decir. Aquí les voy a poner otro video. Ay, no. Vamos a ver si lo puedo hacer yo. ¿Tengo tiempo todavía? Sí. A ver. Es que este también es un video. Ay. ¿Cómo se llama? Eli. Estaba arriba. ¿Estaba arriba? Más bien alto. No. Ahí está, cuidado, sí. Esta, mira. Ay, ya sin música, qué bueno. Gracias. Bueno, entonces aquí vemos, esta es una forma de condicionamiento operante. Acuérdense que, bueno, esta elefanta originalmente llegó de un circo y llegó en muy malas condiciones, como les mencioné. Obviamente estaba entrenada, ¿verdad? Pero a palos. Imagínense, ¿alguien tiene perros aquí? ¿Alguien tiene un pug? ¿Un pug? ¿Un boxer? Bueno, ¿han intentado cortarle las uñas a sus perros? Es todo un tema para los veterinarios, ¿no? ¿Por qué no se dejan? Imagínense lo que representa para un animal silvestre que además tiene el antecedente de haber sido muy maltratada, que se deje hacer todos estos procedimientos voluntariamente. Tiene una confianza ciega en sus manejadores y podemos hacer prácticamente todo con ella. Aquí no se alcanza a observar, no lo grabamos, porque estos videos se hacen para las redes sociales y a veces se pueden herir algunas susceptibilidades. Pero Eli puede inhalar agua de una cubeta, agua destilada, llevarla casi hasta los pulmones y regresarla. Y de esta forma nosotros podemos determinar si no tiene tuberculosis. Entonces, imagínense, los reto a que lo intenten con un niño. Imagínense el trabajo que esto implica y la confianza que ella tiene para sus cuidadores, ¿no? Dentro de su albergue también tenemos una serie de cosas que le proporcionan a ella diferentes sustratos, diferentes opciones para pasar el día, ¿no? Alimentadores, dispensadores de alimento, donde ella puede bajar alimento con la trompa. ¿Vieron una cama de arena? Ahí ella se recuesta y descansa. Los elefantes duermen muy poquitas horas al día, aproximadamente 2 o 3. Y ella siempre tiene la opción de estar fuera, en el exhibidor, o estar dentro, en su casa de noche. Y hacer prácticamente pues, lo que le dé la gana, ¿no?
Este es un leopardo, sí, gracias. Un leopardo de las nieves, que también, o sea, son animales jóvenes, les gusta mucho jugar, y lo que hacemos es meter estos costales de yute con paja adentro y a veces poner algún aroma nuevo, ¿no? Otras veces colgamos un hueso y él se pasa las horas jugando con estos implementos. Entonces es una forma de enriquecer el ambiente, por eso se llama enriquecimiento ambiental, mientras que el condicionamiento operante también se llama enriquecimiento conductual. ¿Por qué? Porque les estamos dando retos, cosas que aprender, cosas que hacer y que se mantengan entretenidos, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta algo que se ha dado por conocer como la cultura animal. Esto a lo que me refería cuando les hablaba de las estereotipias. Antes se pensaba, por ejemplo, que los tigres eran animales solitarios y lo más que podían ustedes llegar a ver en vida libre era una hembra con 1 o 2 cachorros, pero que nunca iban a ver grupos familiares o grupos grandes de tigres. Bueno, eso no es del todo cierto. Depende de la especie, depende de la subespecie, depende de qué región habiten y cuáles sean sus hábitos culturales. Los animales tienen la capacidad de aprender y modificar sus hábitos de acuerdo a sus necesidades particulares. Entonces, esto es algo que tenemos que nosotros siempre tener en cuenta. Los chimpancés, en términos generales, le huyen al agua. Sin embargo, si ellos están en un entorno donde hay agua, se han visto, tanto en vida libre como bajo cuidado humano, que los chimpancés aprenden a nadar y lo disfrutan. Entonces, no podemos decir de entrada que todas las conductas que no se observan en vida libre, bueno, ¿quién las observó? ¿En dónde y cuándo? No podemos generalizar. Nosotros tenemos un programa de conservación del cóndor de California. Este animal, esta especie, como ustedes saben, estuvo extinta en nuestro país durante muchísimos años. Gracias a un programa de reproducción bajo cuidado humano que iniciaron, hay que reconocerlo, el Zoológico de San Diego y el Zoológico de Los Ángeles, ahora hay 38 cóndores que viven en San Pedro Mártir y están libres. Nosotros hemos contribuido al momento con 3 cóndores que fueron criados, incubados y criados a mano en el Zoológico de Chapultepec. Pero para no hacerles todo el cuento, las 2 personas que llevan observando a esa colonia en particular de cóndores son 2 investigadores mexicanos que llevan ahí prácticamente 10 años estudiando a esos 38 cóndores. Y ellos obviamente estuvieron muchos años trabajando en San Diego y en el Fish and Wildlife Service, que es donde tienen los programas de reintroducción del cóndor en Estados Unidos. Entonces, sabían todo de los cóndores, ¿no? Si llevas toda la vida trabajando con una especie, pues sabes más que nadie. Ellos mismos venían con la idea de que los cóndores, a pesar de ser una especie social, eran monógamos y siempre se reproducía la misma pareja. Y con esa idea se fueron a San Pedro Mártir y se pusieron a observar a su colonia de cóndores. El año pasado, que fuimos a liberar a los 3 cóndores que nacieron en Chapultepec, estaba platicando con Juan, que es uno de los investigadores, y me dijo, fíjate que es súper interesante, pero ya nos hemos cachado a 2 o 3 machos de cóndores que le hacen visitas nocturnas a las otras hembras. Entonces habrá que hacer todo el análisis genético de esos nuevos pollos para ver si son del papá o del visitante, ¿no? Pero para que entiendan cómo esas ideas preconcebidas no pueden darse en la ciencia. Uno tiene que estar abierto a las posibilidades y uno tiene que entender que no lo sabemos todo de los animales. Por eso llegar
y juzgar o prejuzgar una situación sin conocerla de fondo no es buena idea. Y nosotros como científicos, desde luego, no podemos andar por la vida con esos prejuicios. Entonces, es importante estudiar las adaptaciones conductuales en vida libre y bajo cuidado humano. Porque ¿qué dijimos que era el bienestar animal? Adaptarse a su medio, ¿o no? Entonces, si los animales se están adaptando al medio, tanto en vida libre como en condiciones bajo cuidado humano, hay que estudiarlas porque no necesariamente va a ser una conducta aberrante. Al contrario, eso habla de bienestar, ¿cierto o no? Evaluar el bienestar animal, pero en una forma íntegra. Tomar en cuenta un montón de situaciones que hay que considerar. Hay herramientas muy valiosas ahora, fisiológicas, que nosotros podemos evaluar para determinar si un animal, por ejemplo, está estresado o no. ¿Han oído hablar de las mediciones de cortisol? Esta es una herramienta que es muy útil, pero ahora ya hay muchísimas otras que miden diferentes compuestos químicos del organismo para determinar el grado de bienestar. Con todas estas observaciones y con esta información podemos sugerir cambios ambientales, ¿no? ¿Sabes qué? Este animal no está bien, hay que cambiarlo aquí, hay que a lo mejor ampliar su visión, ¿no? A los animales de los zoológicos ahora nos interesa que no nada más vean 4 paredes, sino que, por ejemplo, ¿quiénes conocen el zoológico San Juan de Aragón? ¿Han visto dónde están los leones? ¿Qué es lo que pueden ver los leones? Pueden ver a las cebras, pueden ver a las jirafas, pueden ver a los herbívoros que serían sus presas en vida libre, ¿no? Esto es muy importante, tener interacción con otros animales. A veces la gente piensa que un evento estresante agudo es atentar contra el bienestar del animal. Y no necesariamente es así. El estrés, cuando es así, espontáneo y agudo, y se resuelve rápido, es lo que nos mantiene vivos. Y a veces cuando un animal está muy aburrido y no le interesa nada más, pues a lo mejor necesita un poquito de estrés para sacarlo de la zona de confort. Recuerdo que hace algunos años, cuando empezaba todo este tema del enriquecimiento ambiental, en el zoológico de Costa Rica tenían un exhibidor con monos titís, pero eran como 30. Y obviamente, pues al ser tantos monos en un espacio que no era reducido, pero no había muchas formas de esconderse del mono que no te cae bien, había muchas agresiones entre ellos, ¿no? Y una forma que me pareció un poco extrema, pero muy efectiva para eliminar este aburrimiento y estas conductas de agresividad entre los individuos, fue construir un papalote en forma de un águila arpía, una sombra. Entonces la hacían volar por encima de la jaula. Imagínense la reacción de los titís. Como locos corriendo, abrazándose los enemigos acérrimos, escondiéndose juntos. Y duraba, ¿qué? 15 segundos ese evento, pero los veían todo el santo día hablando del tema, ¿no? Y veían para arriba y se veían entre ellos, y creo que ahí viene otra vez, ¿no? Son cosas que a lo mejor solamente los biólogos y los veterinarios podríamos entender como algo positivo, ¿no? Porque lo que nos hace daño es ese estrés crónico que no podemos solucionar, ese examen que no pasamos, situaciones que no podemos resolver. Y bueno, por favor, conocer a los animales para entender cuáles son aquellas características que sugieren una ausencia de bienestar de ese animal en particular. Si yo ya sé que a ese individuo le gusta que yo vaya y le dé
una paleta de yogurt o que le hable de determinada forma y tenemos ya una rutina y él viene y baja y me hace y yo le digo y de repente yo me acerco al recinto y no hace caso y me ignora totalmente, o hice algo yo o no está bien él, ¿no? Entonces hay que evaluar qué es lo que está pasando. Y como ven, pues todas estas investigaciones, todas estas publicaciones son muy recientes, es lo de hoy, dirían, ¿no? Igual que las pandas, sí, muy consentidas, muy famosas, pero pues también hay que buscar métodos creativos. No es fácil, a veces es como cuando las mamás les cocinan todas las semanas lo mismo. Hay que comprarles un libro de cocina. Pues aquí a veces nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Que decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo innovamos? ¿Qué les podemos dar? Porque acuérdense que tienen que tener características específicas. Los juguetes que les damos no pueden ser tóxicos, no se pueden romper, que no se vayan a tragar un pedazo, no queremos generar un problema, ¿no? Ya nos pasó alguna vez que un venado metió la cabeza en la cubeta y no la podía sacar. Entonces, y a veces pues hay que lidiar con los problemas que se generan por estos proyectos de investigación de los tesistas. Después hacemos una evaluación del estado de bienestar del zoológico. Nosotros tenemos comités de bioética. Tenemos detectados cuáles son los animales problema desde el punto de vista del bienestar y por qué. Tenemos animales que han sido a lo mejor consignados por la Profepa y un búho que le falta un ojo y una pata, que a lo mejor yo como veterinaria hubiera tomado la decisión de no mantenerlo en esas condiciones, pero pues si está depositado ahí, a veces tenemos el tema legal que no podemos disponer de los ejemplares como nosotros queramos, ¿no? Entonces, sí tenemos animales que son más demandantes y requieren más atención estrecha. Y también conocer la ecología conductual, ¿no? Siempre tomar en cuenta la literatura que existe de la conducta natural en vida libre, pero literatura reciente, actual. Observar la conducta bajo cuidado humano, observar a cada individuo, porque créanme, cada uno es totalmente diferente, y entonces sí, estimar el bienestar animal. Esto es lo que nosotros hacemos, ¿no? Con toda la información que integramos de la literatura, las observaciones, la evaluación del bienestar, etcétera, hacemos una serie de recomendaciones y vemos cuáles son los animales que representan un reto para el zoológico. También hay que decirlo, hay animales que no les va bien en los zoológicos como especie y que no deberían de estar bajo cuidado humano. A ver. Ay, qué pena, otro video. Ya es el último, ¿eh? ¿No, eh? Gracias. Lo ves, ¿verdad? Lo ves, nos. Ajá. Bueno, este es del zoológico Los Coyotes. Quiero decirles que el albergue de los lobos mexicanos en el zoológico de Los Coyotes ha sido elogiado, igual que el de la elefanta en el zoológico de Aragón, que nos han felicitado de zoológicos de todo el mundo. Aquí también es el caso. Es uno de los mejores recintos para lobos mexicanos de todo el mundo. Tuvimos ahí el nacimiento de una camada de 7 cachorros el año pasado. Todos están perfectamente bien y como ven, pues tratamos de proporcionarles las condiciones adecuadas para que ellos puedan expresar sus conductas naturales otra vez. Estos animales, por
razones obvias, no tienen prácticamente contacto con las personas. Y tienen un espacio muy similar a lo que tendrían en vida libre, ¿no? Si algún día se puede hacer un programa de reintroducción en nuestro país, que esperemos que sí. Tenemos ahí la lobera, que es donde la hembra entra y pare a sus crías y se quedan ahí 2 meses bajo tierra. Nada más ella sale a consumir alimento, el macho se acerca, le regurgita el alimento cerca de la lobera. Ella consume, a veces sale a dar una vuelta e inmediatamente se regresa con sus lobeznos. Algo exactamente igual a lo que veríamos en vida libre. Entonces tenemos que tener muy en cuenta todos los riesgos que pueden afectar al bienestar de los animales, para minimizarlos, obviamente. Reconocer y corregir de inmediato los problemas de bienestar animal. Si vemos un animal que no la está pasando bien, que se ve que tiene problemas de bienestar, pues hay que corregirlo de inmediato. Y obviamente compartir esta información con otros zoológicos. Eso es una herramienta que ha sido muy valiosa y yo creo que esta ciencia ha avanzado igual que la medicina, igual que cualquier otra, gracias a la comunicación que existe con los colegas de otros zoológicos del mundo. Y los estándares a nivel mundial son muy altos. Nosotros, si queremos acreditarnos ante la Asociación de Zoológicos y Criaderos del Mundo, la europea o la mundial, pues van a venir a revisar con lupa, de hecho ya lo han hecho, para ver la situación en la que se encuentran los animales. Y esa es la prioridad número 1 de todos los zoológicos del mundo. Aquí, por ejemplo, es un cubo de hielo con un poco de sangre y pescado. Y todo esto es gracias a que los científicos también, nosotros y la sociedad civil, también pensamos en que como se hacían las cosas antes, pues no eran las adecuadas, ¿no? Yo misma trabajé hace muchos años en el zoológico de Chapultepec como médico veterinario y me fui de ahí por esa razón. Y ahora pues regreso y las cosas han cambiado dramáticamente. Siempre hay algo que hacer, siempre hay cosas que se tienen que perfeccionar, pero créanme que es totalmente opuesto, ¿no? Imagínense que a mí me tocó ver cómo amputaban a un oso polar, le amputaban una pata. ¿Qué pensaban hacer con ese ejemplar después? ¿O cómo le puedes tú proporcionar condiciones de bienestar a un animal que ya no va a poder nunca jamás nadar? Ni ser exhibido, tener que estar encerrado en una jaula porque a la gente no le puedes enseñar un oso polar amputado. Entonces, sí ha cambiado dramáticamente, las decisiones se toman ya con una forma mucho más coherente y científica, como les decía, con un comité de bioética, y están todos pendientes del bienestar de los animales. Y a veces no tienen que ser instalaciones muy costosas. A veces quisiéramos tener los recursos que tienen otros zoológicos privados de México o del mundo, en donde prácticamente tienen recursos ilimitados porque tienen sociedades, asociaciones, benefactores, venden productos, reciben, las entradas no son nada baratas, ¿no? Si ustedes conocen el zoológico de San Diego o el de Washington, no son nada baratas las entradas y tienen recursos adicionales para hacer sus programas de investigación o invertirlos en el bienestar de los animales también. Nosotros no necesariamente tenemos recursos ilimitados, pero sí somos creativos. Y el hecho de no contar con recursos no implica de ningún momento que los animales no reciban un trato digno, respetuoso, amoroso y que les proporcionemos todas las condiciones de bienestar que ellos necesitan para poder expresarse, ¿no?
Bueno, entonces ya tomamos en cuenta todos estos aspectos que son muy importantes, las necesidades conductuales, el comportamiento de la especie, tanto ex situ como in situ, y el bienestar positivo, ¿no? Esto es lo que les comentaba hace rato. Es muy importante no irse por la vía fácil de pensar que todas las conductas las podemos interpretar porque conocemos una especie en alguna región del mundo. Existen modificaciones, existen cambios que son dramáticos entre poblaciones, incluso hay culturas poblacionales, ¿no? Alguna conducta que ustedes puedan ver en una zona con una especie en particular, a lo mejor no la van a ver en otra. Se han visto, por ejemplo, grupos de elefantes en África, en zonas aledañas, cercanas, entre los parques, porque esa ilusión de que los animales ahora viven en vida libre también es un poco una ilusión, todos son parques ya. Se ve que tienen una cultura, unas conductas distintas de otro grupo. Y no quiere decir que estén bien o que estén mal, sencillamente son adaptaciones a su medio o son conductas que han aprendido, ¿no? Toman en cuenta entonces la especie, la población y muy importante al individuo, ¿no? Todas las conductas, recordemos, que son motivadas por factores tanto internos como externos. Es la genética y el ambiente, ¿cierto? Y también recordar que muchas de estas conductas silvestres, que a lo mejor quisiéramos verlas replicadas en condiciones bajo cuidado humano, pues representan el esfuerzo del animal por sobrevivir en situaciones muy adversas. No todas las conductas que vemos en vida libre quisiéramos verlas en condiciones bajo cuidado humano, ¿no? Por ejemplo, sí, pueden haber orangutanes que se acostumbren a caminar en el piso, cuando lo suyo es braquear, pero han tenido que adaptarse por la devastación de sus selvas. No es algo que quisiéramos ver en condiciones bajo cuidado humano, ¿verdad? O un oso comiendo de un basurero, ¿no? O pues la más letal de todas, que sea ser consumido por un depredador. Es muy importante entonces proporcionarle a los animales un ambiente naturalístico. Ojo, no tiene que ser idéntico al de que ellos tienen acceso en vida libre, sino tiene que favorecer la expresión de conductas. Las adaptaciones o características, que son las conductas ambientales, pueden ser funcionales tanto en vida libre como bajo cuidado humano. Hay conductas que son nuevas. ¿Por qué? Porque necesitan tener una función nueva. En vida libre les favorecen la aptitud de esa especie a adaptarse a su ambiente, y en los zoológicos no necesariamente. Está también las conductas que tienen una función inespecífica, que pueden ser estereotipias. Y algunas otras conductas que son obsoletas porque no le sirven de nada al animal, ni en vida libre, ni bajo cuidado humano. Entonces pueden ser así. Este albergue, por ejemplo, es de un zoológico, no me acuerdo cuál es, pero ganó un premio internacional al mejor diseño de albergue naturalístico, ¿no? Entonces sí, proporcionarle a los animales las condiciones adecuadas para que puedan tener un hábitat similar a lo que ellos tienen en vida libre. Esto es un reto porque es un albergue mixto y las cebras están locas. Créanmelo, o sea, son difíciles y pues sí, en vida libre ocurriría lo mismo, ¿no? También están locas allá. Entonces, recordemos que las necesidades conductuales siempre tienen que estar basadas en evidencia,
es una ciencia, es parte del bienestar, es parte de la etología. Aplicamos aquí también el método científico. Hay que obviamente preocuparnos por mejorar la alimentación, las dietas, los albergues y proporcionar oportunidades para desplegar conductas naturales. Y esto es un reto, porque hay especies que son especialistas. Vamos a pensar, por ejemplo, en los flamencos. Ellos son especialistas, solamente pueden comer un determinado tipo de alimento, es muy difícil modificar su alimentación y ellos están acostumbrados a vivir en ambientes estables. Entonces es relativamente fácil mantenerlos bajo cuidado humano. Mientras no les muevan nada, les consigan un alimento que ellos puedan comer, viven en grupo, porque hay especialistas sociales y hay especialistas alimentarios. Entonces ellos viven en grupo, tienen un grupo grande de flamencos, con su dieta, no les muevan nada, ellos van a estar bien ahí. Pero también están los generalistas. Ellos tienen la capacidad de adaptarse más fácilmente a ambientes variables. O sea, les gira un poco más la piedra y se pueden adaptar con más facilidad. Pero, por lo mismo, ellos están genéticamente diseñados para adaptarse. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Proporcionarles retos. Es muy importante entonces en estos casos el enriquecimiento, porque son animales que van a estar constantemente explorando y buscando retos. Hay animales, lo que les mencionaba hace rato, que tienen esta predisposición a presentar problemas de conducta cuando están bajo cuidado humano. Hay algunas especies que ustedes, mientras les proporcionen un ambiente seguro, una alimentación adecuada, un ambiente estable, no van a tener problemas, ¿no? Pero hay otras especies que son tímidas, que no les gusta el contacto con las personas o con otras especies y que se estresan, o especies que son migratorias y que tienen un rango muy amplio en vida libre, como es el caso de algunas aves o carnívoros, o especies poco flexibles y que no pueden soportar cambios ambientales. Esos ya sabemos que son un reto y cuando llega uno al zoológico, pues sabemos que vamos a tener que hacer todo lo posible por ayudarles a adaptarse. Ahí tenemos, por ejemplo, algunos casos. Mientras que los generalistas o los innovadores, les decía, tienen menos problemas conductuales, tienen mayor necesidad de exploración. ¿A alguien se le ocurre alguno de estos? ¿Quién podría ser un generalista? ¿Un ratón? Sí, un ratón podría ser. Un jaguar, sí. Los monos. Los monos sería un caso clásico, ¿no? Y todos estos indicadores de bienestar, entonces, si nosotros controlamos el albergue, el manejo, las necesidades conductuales, la genética también es muy importante. Dentro de un grupo de animales, la distribución genética o sus características genéticas van a determinar muchas veces su jerarquía. Entonces es importante conocerla. De ahí podemos nosotros determinar si tiene condiciones adecuadas de bienestar y una calidad de vida adecuada. Hay indicadores, es muy difícil contar con indicadores precisos de bienestar en los zoológicos. Nosotros tratamos de usar todos los que se puedan imaginar, ¿no? Desde el peso, la condición corporal, su tasa de reproducción, la conducta, si tienen algún tipo de conducta como estas que son negativas. Pero la realidad es que no hay no hay un catálogo de indicadores para los animales de zoológico. Por eso preferimos estos sistemas que sean complejos. Son mucho más difíciles de trabajar,
hay que tener todo un grupo de tesistas o investigadores estudiando a un solo animal para poder integrar toda la información que se genere con respecto a su bienestar. Lo ideal es usar muchos indicadores simultáneamente, los etológicos, los fisiológicos, etcétera, etcétera, todos los que vimos al principio. Y algo que es súper importante es utilizar los resultados de los estudios multizoológicos. ¿Por qué? Porque no tenemos millones de ejemplares de cada especie en un zoológico. Y por los cambios, las variabilidades que les mencionaba hace rato con respecto a las adaptaciones individuales o de grupo, mientras más información tengamos, más fácil es poder implementar cambios en su ambiente. Claro que esto representa un reto porque es mucho más difícil hacer el análisis estadístico y que sean los resultados confiables, pero nos incrementa el número de individuos y pueden analizarse los efectos, por ejemplo, del tamaño de los exhibidores, que en cada zoológico es diferente, o la forma. Y podemos estudiar las diferencias entre zoológicos, ¿no? Aquí creo que es muy obvio, ¿no? Es muy evidente, pero hay zoológicos donde los cambios son muy sutiles. Ahorita les voy a poner unos ejemplos. Tenemos que tomar entonces en cuenta todos estos aspectos y algo que es importante es sí tener un control o una inspección, porque a veces los resultados que nosotros queremos ver los vemos donde no existen y sí tenemos que tener un punto de vista objetivo de otras instancias que nos evalúen. Entonces, tomando todos estos factores en cuenta, que implican muchos estudiantes, muchas instituciones, podemos ya tener resultados más científicos. Lo malo es que estas observaciones conductuales obviamente consumen muchísimo tiempo, pero nos dan datos de calidad. Nosotros lo que hacemos con toda la información que generamos, tenemos un sistema, una plataforma que es para todos los zoológicos del mundo, de los que, bueno, ya saben a lo que me refiero, los zoológicos de cierto nivel. Y ahí nosotros compartimos la información con los zoológicos de todo el mundo. Incluimos factores de salud, de bienestar, de manejo de los animales, de enriquecimientos, y al mismo tiempo obtenemos nosotros información muy valiosa de otros zoológicos. Es una plataforma excelente y nos ha servido muchísimo, desde tener datos precisos de cuáles son los valores normales de la biometría hemática de un okapi, hasta cuáles son los programas de enriquecimiento que se utilizan en otros zoológicos del mundo y que la verdad nos han sido muy útiles. Aquí les voy a comentar un estudio que se llevó a cabo durante varios años, lo realizó el doctor David Jefferson, que es una de las personas más reconocidas en bienestar animal en todo el mundo. Él estuvo estudiando esta población vulnerable de osos polares bajo cuidado humano, y digo vulnerable porque, como sabemos, son de las especies que consideramos que se adaptan con menor facilidad al cuidado humano. Entonces él se dio a la tarea de estudiar a los osos polares de los zoológicos de todo el mundo. Y se puso a estudiar las estereotipias, que como mencionamos son conductas repetitivas que son indicadoras de un bienestar bajo o falta de bienestar de los animales en cautiverio o bajo cuidado humano. Ya no nos gusta usar la palabra cautiverio. Él observó que es variable, ¿no? Entre cada individuo hay una variación significativa, atribuible a que cada uno es distinto. Entonces, en algunos individuos mostró una alta frecuencia de estas conductas estereotípicas, mientras que en otros no.
Había alguna evidencia de conductas asociadas a estrés, a conductas estereotípicas asociadas a estrés, pero los resultados no fueron concluyentes. Alguna evidencia de un efecto estacional dependiente del sexo. Por ejemplo, las hembras mostraban mayor tendencia a las conductas estereotípicas durante el primero y segundo trimestre del año y los machos durante el primero y el cuarto. Entonces, tiene cierta influencia estacional, posiblemente hormonal. No se encontró correlación con los factores ambientales estudiados. Es decir, independientemente del albergue donde vivieran, si tenían acceso a la casa de noche, el exhibidor, si eran de vida libre o nacidos bajo cuidado humano, era indistinto. Eso no hacía la diferencia entre las conductas o la presentación de conductas estereotípicas. Lo que sí era importante era el tamaño del cuerpo de agua. El tamaño, más no la profundidad. No el volumen del agua, sino el tamaño. Eso fue lo único que influyó, ¿no? Y estudió muchísimos osos polares. Entonces, cuando vienen y nos dicen, ¿por qué no se llevan a Yupik de Morelia a Escocia? Pues porque en Escocia no hay osos polares, tampoco. Y porque un animal de 26 años pretender que haga un viaje así es absurdo, ¿no? A mí cuando llegaron a decirme, ¿por qué la elefanta Eli está sola y no le consiguen otro animal, otro elefanta? Créanme que lo intenté, porque yo también tenía esa idea. Los elefantes, según las normas de la ASA, que es la Asociación de Zoológicos y Criaderos de todo el mundo, los elefantes no deben vivir solos. Pero yo nunca he sido una persona que me conforme con mis propios criterios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues recurrir a los especialistas. Trajimos a más de 25 especialistas, 25, de todo el mundo, entre médicos veterinarios, biólogos, etólogos, especialistas en elefantes. Vinieron a evaluar a Eli y me dijeron 3 cosas. Número 1, Eli ya es una elefanta de edad avanzada. El hecho que tú traigas otra elefanta, a lo mejor el estrés del cambio va a ser mucho más nocivo que benéfico para ella. Eli no está acostumbrada a vivir con otros elefantes. Entonces, eso es un factor que hay que tomar en cuenta. Si le vas a hacer más daño que beneficio, pues no te arriesgues. Número 2, pues la transmisión de enfermedades. Aquí no es como que vayas a la tienda y compres un elefante. Hay que ir y buscar un elefante de los que quedaron rezagados de algún circo y no les quiero contar en qué condiciones se encuentran. Y en tercer lugar, pues Eli es una elefanta de talla pequeña, nunca alcanzó la dimensión de una elefanta africana debería tener, entonces eso la pondría en mayor riesgo, ¿no? Por tanto, decidimos entre todos los especialistas y nosotros que lo mejor para Eli era estar en las condiciones en las que se encuentra en este momento. Sí, en el mundo ideal, pues hubiera sido increíble tener, porque tenemos el espacio y la capacidad para tener muchos más elefantes. Pero ni mandarla a otro lugar, porque además quiero que sepan que un elefante de la edad de Eli, que no ha sido transportado durante más de 3 o 4 años, corre un riesgo altísimo de morirse durante el transporte o en el año que sigue al transporte. Esto es algo que es estadístico, está 100% comprobado y pues yo no sé ustedes, pero yo creo que no vale la pena arriesgarla, ¿no? Lo mismo pasa con Yupik. O sea, es una osa polar que si bien sabemos que existen osos polares que viven en grupos, ella nunca ha vivido en un grupo. Ella llegó de una cachorrita de 3 meses al zoológico de Morelia. Ahí está todo lo que ella ama y conoce. Para llevarla a un santuario, y pongo santuario entre comillas,
Porque esos santuarios, lo único que tienen de diferente de un zoológico mexicano es que cobran unas 1,000 libras la entrada o 1,000 euros la entrada. Las tienen en jaulas iguales o peores y además pues no tiene todos los cuidados que tendría aquí. También observó que en los grupos grandes obviamente iba a haber menos conductas estereotípicas, lo cual tiene mucho sentido porque si yo me tengo que estar interactuando y defendiendo de los otros osos, tengo menos tiempo de estarme mordiendo las uñas. En los grupos con más hembras, los animales invertían menos tiempo en las estereotipias. Los machos y las hembras dominantes presentaron mayores niveles de corticoides, lo cual también tiene sentido, ¿verdad? El enriquecimiento conductual y el condicionamiento operante disminuyeron las estereotipias, sobre todo en las hembras. A mayor enriquecimiento, menor periodo de inactividad y más diversidad de conductas, de las conductas que queremos ver en un grupo. Y dentro de los enriquecimientos más efectivos fue obviamente la alimentación, darles huesos, discos, cubetas, el ramoneo. ¿Sí saben lo que es el ramoneo? Ponerles ramas para que exploren. Y cubos de hielo. O sea, la zootecnia, que es todo eso que hacemos los médicos veterinarios para proporcionarles el ambiente adecuado a los animales, es la clave para el bienestar. Fue muy impresionante para el doctor Jefferson darse cuenta de que la pelota no era una buena herramienta, a pesar de que vemos pelotas en todos los zoológicos que tienen osos polares. Bueno, pues obviamente dentro de las recomendaciones que él hizo fue experimentar con otros factores de manejo para ver si se pueden incrementar aún más los niveles de bienestar, mejorar las condiciones zootécnicas donde haga falta y atender sobre todo la interacción social y en grupos, que eso es algo que se pensaba antiguamente que los machos y las hembras no podrían vivir o convivir en grupo, ¿no? Y bueno, por último quisiera decirles que independientemente de todo esto, sabemos que lo importante no es que los animales puedan razonar, sino que pueden sufrir. Muchas gracias. Sí, claro, claro. Bueno, tenemos poco tiempo y un par de preguntas que se puedan realizar son bienvenidas. Actualmente, los zoológicos de la Ciudad de México se han propuesto como capacitaciones para los visitantes. Recuerdo mucho, hace mucho que no voy a un zoológico realmente, pero en Chapultepec está el mariposario. Y ahí antes te daban como un aviso de cómo entrar, cómo cuidar a las mariposas. Pero nunca se ha implementado en el zoológico y yo nunca lo he visto en otro. Se han tomado estrategias para que antes de entrar o ir a, no sé, a escuelas, decir, para batir de cómo visitar un zoológico tienen que hacer esto, pueden observar. Digo, no tenemos tanto esa cultura, pues yo no sé si existe. ¿Ustedes lo han propuesto? Mira, qué bueno que tocas este tema. Para empezar, el mariposario no es nuestro. En segundo lugar, quiero que sepan que los 3 zoológicos de la Ciudad de México tienen departamentos educativos muy importantes. Hacemos no solamente educación del público visitante con actividades fantásticas todo el año, los invito un fin de semana, podrían ir, por ejemplo, a ver los vuelos de aves rapaces en San Juan de Aragón, en Chapultepec, hacer alguna actividad recreativa en Los Coyotes, en donde nosotros precisamente estamos encargados de la educación ambiental. Pero no solamente eso, sino que asistimos a escuelas de todos los niveles, desde kinder hasta universitarios, y a diferentes organizaciones. Damos clases, por ejemplo, de lo que es el bienestar animal a grupos de comercio responsable, de los mercados, a la policía judicial, a la Profepa, a los maestros,
O sea, sí tenemos todo un equipo de educadores ambientales. Entonces, si ustedes están interesados, yo con mucho gusto les organizo una visita guiada, porque hacemos visitas guiadas, y es una perspectiva totalmente diferente porque los educadores pues son biólogos. Entonces incluso van de muchas facultades a hacer visitas. Y desde luego pues también tienen acceso a otras opciones educativas como hacer una tesis, un servicio social, etcétera, etcétera. Buenas tardes. Antes de nada agradezco, ¿no?, como todo el panorama sobre el bienestar animal. Y entiendo que es algo novedoso, ¿no?, que está en auge, pero mi pregunta sería, ¿desde cuándo se practica, o se hace práctica del bienestar animal en los zoológicos de la Ciudad de México, y quiénes son los pioneros? Mira, yo creo que ha sido un tema ya, por lo menos durante los últimos 20 años, porque yo desde que daba clases en la facultad, pues ya era un tema muy importante, ¿no? El enriquecimiento conductual, ambiental, el condicionamiento operante. Sin embargo, pues obviamente tarda en instalarse todo esto, porque imagínate lo que es primero que nada capacitar al personal. Primero convencerlo de que en lugar de colocar el alimento en un solo sitio, pues se tome el trabajo de ponerlo a lo mejor en un arbolito o irlo a dispersar por el albergue. Es un proceso. Yo te diría que más o menos unos 20 años, 25 años. Y pues todos los biólogos, los veterinarios que han estado ahí han sido los pioneros en este tema. Desde luego, siempre estamos en contacto con otras instituciones. Sabemos que hay algunas que nos llevan algunos añitos de ventaja y siempre los hemos tomado como asesores. No sé si respondí a tu pregunta. ¿Nada más? Buenas tardes, felicidades por su conferencia. Gracias. A mí me gustaría que comentara brevemente un aspecto que regularmente no tocan, y es la capacidad de aprender de algunas especies, individualmente, por experiencia o por observación, imitando a otras, porque en los zoológicos esto es muy frecuente. En las especies que viven en zonas urbanas también es muy frecuente, y que a veces no consideramos. Sobre todo las personas que hacen esto muchas veces humanizan, ¿no?, encasillan en sus esquemas, y a mí me causa mucho resquemor esa etiqueta de especialistas, porque como usted dijo, muchas veces ven lo que quieren ver y se olvidan de otros aspectos dependiendo de la camiseta que tengan, ¿no?, y el grado que tengan. Entonces, pues me gustaría comentar eso, y también si realizan ecogramas de las especies, o si es posible apoyar a gente que quiera hacer investigación ahí con la instalación de cámaras. Bueno, a ver, vamos por partes. Creo que una parte fundamental del inicio de mi plática fue justamente hablar de este aprendizaje de los animales. Sabemos que las emociones de los animales son en gran medida aprendizajes. ¿Por qué? Porque un animal, a diferencia de lo que se pensaba anteriormente, sabemos que tiene 3 tipos de emociones: las pasadas, las presentes y las futuras. Y eso necesariamente habla de un aprendizaje. Hablo de las pasadas porque él es capaz de relacionar una experiencia anterior con una emoción. Es capaz de relacionar una experiencia presente y es capaz de anticiparse al futuro. Eso habla de un aprendizaje. Siempre van relacionadas las emociones con el aprendizaje. Eso es definitivo. Desde luego que nosotros tenemos muy claro que los animales efectivamente aprenden cosas de los humanos con los que conviven
o de otras especies con las que han convivido anteriormente, inclusive ejemplares de su misma especie. Por eso es tan determinante hacer las observaciones individualizadas. Y efectivamente nosotros hacemos cetogramas, pero no hacemos cetogramas simples, hacemos cetogramas complejos, es decir, observamos absolutamente todas las condiciones ambientales, las características del individuo y sus conductas. Y sí, nosotros recibimos con mucha frecuencia estudiantes que van a hacer proyectos de investigación, tanto de la Facultad de Psicología, de Psiquiatría, de Biología, de Medicina Veterinaria, etc. Estamos abiertos a esta posibilidad. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Muchas gracias. Le damos las gracias a la doctora. Gracias. Considero muy ilustrativa plática y desde luego estaremos en contacto permanente con ella. Esto de las visitas guiadas para estudiantes pues me parece de lo más interesante y veremos la posibilidad de organizar una en el laboratorio de vertebrados. Ya les daremos a conocer más o menos el tiempo en el que podemos realizar esto, desde luego como parte también y complemento de esta plática que yo creo que deja un conocimiento muy importante en los estudiantes de biología. Hoy más que nunca es una actividad que se requiere, ¿no? Tener estos lazos con instituciones como el zoológico, y la invitación esta de que todos pueden, o cualquiera que tenga interés en hacer su proyecto de tesis incluso, pues está abierta, lo que me parece muy interesante, ¿no? Bueno, pues Claudia, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Encantada de que esté con nosotros, y los invito a la próxima conferencia, que es el 22 de mayo, que tiene el título de Estudios sobre conducta y factores que influyen la función olfatoria en humanos, conejos y gatos. La expositora más bien es la doctora Robin Hudson del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Los esperamos con muchísimo gusto y pues estamos en contacto y viéndonos. Muchas gracias por su asistencia. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Y ya te dieron la de tu cartel y también nada más quería él